Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quienes las emiten. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos al episodio número 7 de esta segunda temporada de Foro Abierto. Es un número cabalístico, Luis, pero hoy estamos vestidos de naranja por algo. ¿Por qué, Yo creo que Luis? todavía se mira la mía y está un poco ya Muchas descolorida, lavadas. mucho la uso. Pero sí, muy buenas noches, Jorgito, buenas noches a todos los que nos acompañan pues domingo a domingo a las 8 de la noche, y si no, pues ahí quedan los programas para que usted los pueda compartir, los pueda ver cuando tenga pues un tiempecito. Se los vamos a estar agradeciendo que los comparta, ¿verdad? La intención, como le hemos dicho, es compartir conocimiento, no solamente nuestro, sino también de nuestros invitados, que son el eje central de este programa. Pues hoy tenemos ahí, en el sentido aparece el tema de hoy, ¿verdad? La violencia contra la mujer. Tendremos un invitado de lujo, el magistrado Mario Taracena, desde la sala de apelaciones del ramo femicidio. Nos va a estar acompañando pues para hacer una entrevista un poco diferente, ¿verdad? Esa es la intención, que conozcamos el tema de una forma diferente. Un día de respeto todos los días, ¿verdad? Así es. 25 de noviembre, pero obviamente, como lo decíamos, este tema debe tratarse diariamente, ¿verdad? Los 365 días del año, las 24 horas del día, ¿verdad? Es un tema muy importante. Bueno, y hoy vamos a ver qué pasó en Guate, si le parece, mi estimado Jorgito. Adelante. Bueno, y en Guate pasó, pues, pasa de todo, ¿verdad? Y fue una semana muy cargada a nivel político y sobre todo tema de Congreso, que se vio muy, pues, acaparó la atención de muchos medios, y por eso hay un tema muy específico, mi estimado Jorgito, que quisiéramos, pues, conversar y darlo a conocer a la gente. Sí, este está relacionado con el escrutinio público de cuánto gana un diputado y una comparativa relacionada con otros países en Latinoamérica. Así es, y esto surgió pues porque durante la semana se dio esta iniciativa de pues, generar un incremento al salario de los diputados del Congreso de la República, ¿verdad? Tema que pues batió en redes, ¿verdad? Críticas, otros apoyando. Nuestra intención de comentar este tema va más allá de eso, sino de ilustrar, ¿verdad? Cómo está actualmente pues este tema dentro del Congreso de la República, y para eso pues queremos empezar haciendo alusión a los requisitos que marca pues la propia Constitución Política de la República de Guatemala, de cómo, si alguna persona quiere optar por un cargo de elección popular, ¿verdad? Hay ciertos requisitos que se deben cumplir, y esto está en el artículo 136, ¿verdad? Que es el derecho a elegir y ser electo. El artículo 107 nos marca: los trabajadores del Estado están al servicio de las administraciones públicas, nunca de partido político alguno, ni de organización o persona alguna. Y pues el artículo 113 que nos enmarca, ¿verdad? No se atenderán más que razones fundadas en méritos, pues para poder tener esas capacidades de idoneidad, ¿verdad? De honradez, que han sido en muchos casos criticadas por algunos personajes, ¿verdad? Que se han postulado a cargos públicos. Aquí hay que señalar también, Luis, que el derecho a elegir y ser electo es un derecho establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos como un derecho humano. Y también hay que señalar que los mismos señores legisladores han argumentado que la calidad de ellos es de dignatarios, ¿verdad? Que en el tema de probidad ha causado algún análisis hacia la posición de ellos en uno de los organismos de Estado. Así es, Jorgito, y pues partiendo de eso también, pues vemos que hay
un par de artículos que marcan los requisitos para poder optar al cargo de diputado y las prohibiciones, obviamente. El que más nos va a interesar en este momento es el artículo 162, que nos enmarca pues cuáles son esos requisitos para ser electo diputado, y se requiere únicamente ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de los derechos ciudadanos, ¿verdad? Ya las prohibiciones, pues ya las vemos ahí en el 164. Lo que queríamos remarcar es específicamente eso, ¿verdad? Solo se necesitan dos cosas. El estar, pues obviamente, en el libre ejercicio de los derechos y el ser guatemalteco de origen. No necesitamos, pues, otra, ¿verdad? Bueno, igual participar en una agrupación política, que eso es la plataforma que llevará, pues, obviamente, a la elección del cargo popular, ¿verdad? Sí, contrario, Celso, a los requisitos para ser diputado, guatemalteco mayor de edad es un organismo muy técnico que debiera de contemplar algún tipo de preparación y capacidad. Yo recuerdo el caso de un diputado que no sabía leer y escribir y que fue noticia en Guatemala hace algunos años, y de allí que vemos esa iniciativa en pantalla, Luis. Sí, 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 pues de hecho, pues queríamos remarcar esos dos requisitos únicos que establece la ley y la propia Constitución. Y en el 2019, el diputado Marcos Jax, exdiputado ahora, pues lanzaba una iniciativa de ley que pues obviamente no prosperó, ¿verdad? Sus razones tendrían en su momento y las seguirán teniendo, creo yo. Partiendo de que el argumento en ese momento era del sistema democrático en el cual estamos la libre elección, ¿verdad? Entonces, esta iniciativa nace de poder reformar el artículo 162 y establecer como para un requisito esencial, ¿verdad? De ser diputado, tener un título universitario, ¿verdad? Y que ese fuera obligatorio para poder optar a este cargo público. Sin embargo, como lo comentamos, pues no tuvo pues la prosperidad, si queremos llamarlo de esa manera, dentro del propio hemiciclo parlamentario, pues se quedó solamente en una iniciativa. Y no iba a tener mayor eco si tomamos en cuenta que los mismos diputados son los que aprueban las leyes y posiblemente no era tan conveniente para todos. El tener un grado académico no necesariamente da conocimiento, pero sí debiera de ser un requisito en la aprobación y creación de leyes. Sí, sobre todo porque el tema, ¿verdad? Tan delicado que muchas veces se maneja del análisis, pues estamos conscientes de que hay un equipo jurídico detrás de cada uno de ellos, ¿verdad? Que se encarga de estos análisis y estos estudios. Pero también queremos comentarle a ustedes ahí cuáles son esas profesiones o a qué se dedican la mayoría o algunos diputados dentro del Congreso, y dentro de los 160 diputados que actualmente tenemos, pues algunos sí, pues han tenido esa oportunidad del grado académico universitario, doctorados, maestrías. Sin embargo, también algunos otros pues manejan oficios como dedicarse al comercio, a la caficultura, a la ganadería, pues que también son parte de esas áreas laborales que ellos manejan, ¿verdad? Y bueno, y queremos entrar aquí al tema ya directamente de cuánto gana un diputado en Guatemala. Queremos hacerle ver ahí del presupuesto que fue aprobado, ¿verdad? Recientemente. Y pues dentro del salario que se maneja por parte de los diputados está de 29,150 quetzales mensuales, es lo que erogan ellos, como lo decía un amigo ayer, un diputado raso, decía, ¿verdad? Y al mes y anualmente, pues sería un total de 408,100 quetzales anuales, ¿verdad? Para poder generar estos ingresos. Y vamos a seguir avanzando para seguir demostrando a ustedes ahí el salario del presidente del Congreso, mi estimado Jorgito. Sí, tenemos un salario base ahí de 9,550, tiene gastos de representación, dietas, esto sería contrario al diputado Razo que decía Luis, gastos de representación como junta directiva, dietas a comisiones de trabajo, dietas a junta directiva, dietas para bloques, lo que hace un total mensual de 61,150 y un anual de 856,100. Hay que ver también de que pues, es un presidente de un órgano de Estado, ¿verdad? Que tal vez la gente a veces no tenemos esa conciencia
de equiparar, ¿verdad? Que pues son 3 órganos del Estado que manejan igual categoría, ¿verdad? Al momento de hablar de esto. Y pues está el salario de los vicepresidentes de junta directiva. Pues la diferencia es en parte de las dietas. El salario mensual es de 53,150 para hacer un salario anual de 744,100 quetzales. Pero también tenemos los secretarios, Jorgito. Sí, ahí tenemos también salario base, gastos de representación, muy parecido a presidente y vicepresidente, con algunas atribuciones distintas para un 48,150 y un anual de 674,100 para secretarios. Secretarios. Bueno, hay algunos otros beneficios. Oficialmente, esa es una información oficial, ¿verdad? Del Congreso, pues no paga gasolina a diputados. No proporciona vehículos, aunque pues se han comentado que algunos de junta directiva pues tienen algunos, no digamos los privilegios, pero algunas atribuciones extras que se podían dar. No se brinda seguridad, a excepción de junta directiva. En algunas ocasiones han recibido teléfono celular con internet y una tableta electrónica. Pues la intención, considero que darles estas cuestiones es mejorar el rendimiento pues de cada legislador, ¿verdad? Sí, se aprobó el aumento salarial, como vemos en la imagen. Esta se extendió hasta la madrugada del miércoles. Diputados incluyeron una enmienda a última hora para aprobar este aumento salarial que fue sometida a la fiscalización social, Luis. Así es, y como decíamos, mucha gente lo empezó a criticar, ¿verdad? Cada quien tiene su manera de verlo y fue aprobada por 87 diputados, ¿verdad? La iniciativa es esta, la promoción es esta, de ahora el salario pues, de un diputado no puede ser menos de 45,700 quetzales mensuales, y fue pues noticia y fue portada de diarios en Guatemala, ¿verdad? Y también diarios internacionales trataron esta noticia, pero queremos hacer esa comparativa, Jorgito. Sí, el escrutinio público creo que nunca va a aceptar un aumento salarial para hablar legisladores. de dinero y hablar de aumento salarial en cualquier esfera creo que es un grito al cielo, ¿verdad? Pero... Sí, ya pareciera que es una agenda y tampoco queremos aquí justificarlo, solo queremos ser muy objetivos en presentar este comparativo que pues igualmente sigue estando por debajo con la opinión del escrutinio, que seguramente se dejará venir en contra del aumento, pero en esa comparativa creo que es dramática la diferencia entre nuestros legisladores y legisladores de otros estados. Sí, así es, sí. Pues sacamos este tema pues en nuestro segmento de ¿Qué pasó en Guate? Porque es un tema que acapara la atención y lo seguirá acaparando por mucho tiempo y cada vez que pueda suceder, y no solamente en diputados, en otros funcionarios de Estado, ¿verdad? Pues queríamos presentarles estos datos que son reales y que se manejan, pues, y que son de dominio público, ¿verdad? Para que la gente pues los vea, los pueda conocer. Y les dejamos esta pregunta para que usted mismo se la responda en su casa o donde quiera que nos vea. Si está usted de acuerdo con este aumento salarial a diputados, ¿cree que cada uno se lo merece? ¿Habrá o piensa que hay alguna forma de cómo seleccionar a quienes sí han trabajado más proactivos, ¿verdad? Se lo dejamos ahí a criterio muy propio, ¿verdad? Lo único que para que se discuta en familia, con amigos. Así es, y pues siempre moderado, ¿verdad? Porque el fútbol y la política a veces nos pone un poco de un lado, de otro, pero la intención es compartir y es la única forma, creo yo, de poder ir avanzando, conocer nuestra realidad, Jorgito. Sí, es que de una discusión deberían de salir soluciones también, ¿verdad? Culturalmente nosotros nos quedamos solo en la discusión y en el pleito. Sí, ahí nos vemos y se va uno, ¿verdad? Pero bueno, ahí se los dejamos. Esto fue ¿Qué pasó en Guate? Bueno, después de ver esto, ¿qué pasó en Guate? Este tema polémico, seguimos con otro tema que es de diario vivir en Guatemala, en Latinoamérica, Jorgito. Y Luis, la Organización de Naciones Unidas ha instaurado
este 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer. Es importante porque se ha creado un plazo de activismo relacionado con el Día de los Derechos Humanos, pero nosotros constantemente mencionamos que ese es un día que debiera de respetarse los 365 días del año. No debe de existir violencia contra la mujer. También hablamos de la violencia de género, la cual es importante y que seguramente se lo vamos a consultar a nuestro brillante invitado del día de hoy. Muy bien, y pasamos entonces a nuestro reportaje del día. Ahora que has crecido, quiero contarte algo importante. Afuera hay gente buena y gente que lo aparenta. Chicos que te quieren y otros que te quieren, pero solo para ellos. Al principio todo es lindo, lo sé. Pero si hoy te controla, mañana habrá violencia. No dejes que te digan qué hacer, porque terminarán creyendo que les perteneces. Y si te llama cada 5 minutos, no es porque te extraña. No esperes que tu vida termine como la mía. Te amo, hija. Bueno, y luego de ver este reportaje, pues que nos habla sobre este día que se conmemoró por el Día de la No Violencia contra la Mujer, pues hoy, mi estimado Jorgito, tenemos un invitado de lujo. Sí, señor magistrado Mario Taracena, que por cierto es de la familia académica de Foro Abierto, que nos honra con su presencia. Bienvenido, señor magistrado. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto saludarles. Ahí un saludo particular a todos y a todas que nos están observando ahí, nos hacen el favor de su compañía. Saludos cordiales, Jorgito. Saludos cordiales, Luis. Muchas gracias, Milik. Como dijo un personaje por ahí, buenos días, Guatemala, buenas noches en China, algo así dijo. Bueno, qué gusto. Ojalá que lo esté bien. Pues muchas gracias por acompañarnos, Milik. Creo que un tema bastante importante muchas gracias, que podíamos tocar y quién el más indicado para esto que su persona, pues hablar un poco del tema de la violencia contra la mujer, ¿verdad? Un flagelo que pues latente, sobre todo en las sociedades latinoamericanas. ¿Cómo ve usted este tema, Melik, acorde a su experiencia, pues como magistrado y ver estos casos pues que llegan hasta sus escritorios? Sí, creo que el tema de la violencia contra la mujer es un tema mundial, razón de ello la ONU y otros organismos internacionales se han preocupado por la erradicación de este tipo de violencia. Claro está que en cada región tiene sus propias particularidades. Tal es el caso, como usted lo menciona, en Latinoamérica, que se ha caracterizado por ser una región muy machista, en la cual se han desarrollado relaciones desiguales de poder. Por lo tanto, esto tiene un marco histórico y precisamente sobre esos puntos de desigualdades son las brechas que hay que acortar para que no se aproveche esa desigualdad para generar la violencia en contra de las mujeres.
Se instaura el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, magistrado, pero con Luis nos preparamos antes de desarrollar estos contenidos en mesas de trabajo y similares, y nos encontrábamos con la discusión de violencia, de eliminación de violencia contra el género. ¿Cuál es su opinión respecto a ello? Bien, sí, la violencia de género precisamente tenemos que tener ese enfoque de lo que tenemos que considerar sobre el género, ¿va? Que es una construcción social que realiza diferencias a partir del sexo, porque son dos cuestiones muy distintas. Lo que es el sexo, pues es una cuestión biológica que se trae desde nacimiento, ¿verdad? Al momento de nacer se define si es hombre o mujer. Pero lo que sucede es que a través de esta diferencia sexual se van construyendo diferencias de género, ¿va? Entonces, por la misma cuestión estructural y social que se brinda, se asignan roles, se asignan estereotipos, se hace la diferencia estigmatizando tanto al hombre como a la mujer. Y entonces los ubican como, por ejemplo, el rol del hogar. Es una función que se le asigna a las mujeres y eso le ha impedido a muchas mujeres desarrollarse, ir a trabajar o optar a una educación, a una profesión. Y entonces eso precisamente es la violencia de género en cuanto a asignarles roles a cada quien para que se vayan desarrollando, que al hombre le corresponde los puestos públicos, digamos así, y por eso vemos que en la mayoría de cargos públicos pues predomina mucho la asignación para los hombres y las mujeres pues van quedando relegadas al hogar. Es toda esta dinámica que se va brindando dentro de los roles, que es una cuestión puramente estructural que genera pensamientos discriminatorios y que a raíz de ellos se produce la violencia. A eso se refiere precisamente la violencia de género. Oye, magistrado, le vamos a ir mostrando unas diapositivas para que pues, vayamos armando esta conversación. Bueno, tema de mensajes. Muchas veces, muchas mujeres reciben este tipo de mensajes o este tipo de conversaciones a través de WhatsApp, o algunas son pues de forma personal. ¿Cómo se ve esto si esto se puede considerar, este tipo de mensajes se pueden considerar violencia contra la mujer, o hasta qué grado se pueden considerar? Mire, el solo hecho de preguntarle a alguien lo que aparece en pantalla, pues obviamente podríamos decir que se tomaría como un simple acto que no genera violencia. Sin embargo, lo importante es la persistencia y la forma en que se pide, y tras la amenaza que después que viene el regaño y la violencia si no se reporta, y sobre todo las relaciones desiguales de poder en donde regularmente es el hombre quien controla a la mujer sobre este tipo de mensajes. A veces se encubre diciendo que no lo hago porque me preocupo dónde estás, te puede pasar algo, y todas esas circunstancias que esconden realmente la intención de control. Y entonces cuando ya se vuelve algo persistente, consistente y que conlleva una amenaza, si no avisa, si no indica dónde está, entonces ahí es donde se va generando la violencia, y precisamente el tipo de violencia psicológica incluye aquellos actos con finalidades de control, y podría ser entonces que podría caerse en un tipo de violencia psicológica si esto cada vez que sale se convierte ya en un clima emocional que perjudica a la mujer, ¿verdad? Yo he tenido casos en que a veces en un día son 125, 150 mensajes preguntándole todo eso, ¿verdad? Que dónde está, que qué hora vuelve, que debe de responder. Y entonces es cuando realmente ya perturba a la mujer, porque no la deja no deja realizarse, porque tiene que estar pendiente como una cadena del teléfono. Es muy delgada la línea, magistrado, entre un control sobrio y la violencia psicológica, por ejemplo. Sí, es muy delgado. Sin embargo,
por eso es psicológico. Vean, lo psicológico está en la mente, en la psiquis. Entonces, como no es como una lesión física que es fácil detectarla. En cambio, la violencia psicológica, por eso mismo se regula en esta clase de violencia, que sean, primero que exista un clima, ¿verdad? Un clima emocional. Y cuando esto es repetitivo a través de varias acciones, entonces ya se va formando como una forma de tener bajo control a la persona. Y sobre todo, como te digo, no hay igualdad porque seguramente a veces el hombre no hace lo mismo de estarse reportando, ni la mujer le está preguntando. Entonces, cuando ya te afecta la esfera que no puedes ni trabajar, yo he visto también que en los trabajos a veces se tiene que estar reportando cada hora o qué sé yo, entonces ya se va convirtiendo digamos, en un tipo de acoso mediante el uso del teléfono, pero al final de cuentas, la misma violencia psicológica regulada en la ley, por eso se regula de que desemboque o pueda realizarse un daño psicológico. Es ahí donde interviene precisamente el profesional de la psicología. Y entonces hay gente, hay mujeres que incluso tal vez está en una reunión y no sé si han visto ustedes, si le suena una llamada de teléfono se pone muy nerviosa y no hay qué hacer o sale corriendo a contestar. Entonces, cuestioncitas así que ya vemos que a una llamada cualquiera pues no podría afectarle, pero cuando ya es de la persona ya le afecta entonces por ahí va la situación de que realmente es una línea muy delgada, pero como lo que sucede es que no se ve porque es mental, ¿verdad? Es psicológico, entonces por ahí viene esa cuestión que es difícil detectarla. Bueno, y vemos ahí una pantalla donde pues son cuestiones muy populares, si lo queremos ver de esa manera. El hombre le concede el permiso de salida a la mujer. ¿Eso hasta dónde puede verse como una violencia o es aceptado en tal caso en un juicio o en una denuncia puede ser válido? Este es otro tipo de control, ¿verdad? Eh, Fíjese que, bueno, aquí hay dos cosas. Primero, hasta el año 2007, el Código Civil regulaba que la mujer que quisiera trabajar le tenía que pedir permiso a su esposo. Y si él no se lo daba, pero ella quería, tenían que acudir ante un juez para que el juez decidiera si realmente podía ir o no. Y entonces es un reflejo, porque eh, está el comportamiento social como una fuente real del derecho. Entonces esos comportamientos que se dan en la sociedad, hubo un tiempo en el Código Civil que consideraron que ese comportamiento social se tenía que elevar a ley. Y entonces en la ley estaba en el Código Civil ese artículo, hasta pues que fue derogado directamente por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque incluso se había planteado una inconstitucionalidad de esos artículos, pero la Corte de Constitucional indicó que no, que alguien se tenía que quedar en la casa por el bien del hogar y de los hijos, ¿va? Entonces, se dan estos aspectos. Lo que está en la estructura social se pasa a la estructura institucional como ley, y entonces quienes aplican la ley piensan que lo están haciendo bien porque está en la ley. Entonces es una cuestión que se va replicando, ¿verdad? Entonces, al aplicar la ley de esa manera, transmitimos un mensaje hacia la sociedad y entonces venimos fomentando y sosteniendo cuestiones. Por eso es de que la misma ley contra el femicidio y los convenios internacionales regula que incluso se deben de proteger los derechos de la mujer en contra de la misma ley, ¿verdad? O sea, porque a veces la misma ley figura esto. Y finalmente, este control de no relacionarse con su familia, bien se tiene dentro de la teoría de género como un síndrome, que es el síndrome del bonsai. El bonsai es un arbolito que le comienzan a cortar las ramitas de las raíces, entonces ya no crece. Y entonces, igual pasa con las mujeres, desde que cortan sus relaciones con sus amigas, con su familia, y entonces se va, ya no va creciendo, se queda entonces ahí
en la misma situación, y por eso es de que entonces queda a merced de su agresor. ¿Esto es válido en un caso pues jurídico de denuncia como prueba? Y venimos a caer a lo mismo. Es una especie de control y podría generar un daño psicológico que se podría considerar una violencia psicológica. Sí, pues, okay. Interesante el síndrome de Bonsai, magistrado. Recordé el adulterio en el código penal, ¿verdad? Algunos ciudadanos estudiantes de derecho se van a sorprender que solo se le acreditaba a la mujer, magistrado. Sí, fue reformado en el año 2009, o sea, son cosas que ahí estaban y se replica, es como les digo, el comportamiento social se ve reflejado en una norma legal o puede ser cualquier tipo de norma, va algún reglamento, en alguna asociación donde estemos, a ciertas reglas incluso sociales de comportamiento. Y entonces, al cumplir con estas reglas, venimos y replicamos de nuevo. Y el mensaje que se transmite en se fomentan las relaciones desiguales de poder. Y precisamente ese es correcto. No sé si hay alguien joven, ¿verdad? Que ya no recuerda esto, pero sí, en el Código Penal estaba prohibido el adulterio para la mujer, no así para el hombre. Ahí se ve reflejada claramente este tipo de relaciones desiguales. Bueno, vemos también el tema económico, magistrado. ¿Hasta dónde, cómo se cuantifica, cómo se califica más que todo esta situación en un caso real? Existe en el artículo 8 la ley contra el femicidio, de la forma económica. Este es un tipo penal que tiene las características de concentrar como delito aquello que afecte tanto. En otros países dividen la violencia económica con la violencia patrimonial. En este caso en particular, es precisamente, sí está regulado como delito cuando el hombre precisamente se apodera o administra los ingresos de la mujer, sea de trabajo, sea de cualquier ingreso, ¿verdad? De alguna herencia o qué sé yo. Y entonces viene el hombre y le su dinero. Han habido casos muy claros, incluso por salir adelante dentro del hogar, la mujer a veces hace el préstamo y el hombre lo administra, ¿verdad? Y después cuando y entonces se va generando este tipo de violencia económica. Magistrado, hablando de comportamiento social, hay una complicidad social que está relacionada directamente con la cultura. Frases tales como, ¿por qué salís con esa falda? Razón tenían en la calle de haberte tocado. Otras frases como las que vemos en las imágenes es que también salís todos los días, tu esposo se tiene que enojar, él es hombre, él no puede estar saliendo. Es que tenés que contarle qué gastas el dinero porque él es el jefe del lugar. Hay algo ahí cultural que nos ha costado vencer en esta eliminación de violencia contra la mujer, magistrado. Sí, precisamente todo este tema viene del comportamiento social, ¿verdad? Y como les decía, el comportamiento social viene y se convierte en regla, ya sea en una ley o ya sea en una regla puramente social, ¿verdad? Que si va de tal manera, pues no es aceptada, o si va de tal manera es culpabilizada. Entonces, todo este tipo de relaciones se replica precisamente por eso dentro de la familia y dentro de la sociedad. Entonces, lo que vemos sinceramente es un sistema patriarcal, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué es un sistema? Porque por todos los lados de la sociedad donde se ve el comportamiento viene siendo casi similar, ¿verdad? Por ejemplo, el sistema solar, ¿verdad? Es un sistema donde ya sabemos el orden que están los planetas, cómo giran y cómo se mantienen. Entonces, igual, ¿verdad?
uno enciende la televisión, ve mensajes de desigualdad, uno sale a la calle con algún chiste ahí en contra de la mujer, en la iglesia, en la escuela, en todos lados. Entonces, por eso se va replicando y se va sosteniendo la estructura social de la relación desigual de poder, y a donde va, uno lo ve y que socialmente se va replicando en cualquier área donde uno puede verlo, en el trabajo, en el parque, qué sé yo, incluso cuando uno va al estadio y toda la cuestión, si uno es observador, ve ese tipo de relaciones desiguales de poder, y precisamente a eso se le llama perspectiva de género, ¿va? Que al observar algún comportamiento o alguna situación o algún caso podamos tener la capacidad de diferenciar que se da por este tipo de relaciones desiguales. Eso es lo relevante en una perspectiva de género, pero ver esas desigualdades. Y en cuanto a esas desigualdades, también lo vemos ahí como lo estamos viendo en pantalla, en área laboral también, ¿verdad? Puede ocurrir. Y el tema de la violencia física, ¿verdad? ¿Cómo ha visto usted los casos actualmente en Guatemala? ¿Cuáles son los delitos más denunciados en cuanto a los que marca la ley de femicidio? Sí, aproximadamente cada año hay 56,000 denuncias de este tipo de delitos. La violencia psicológica es una de las denuncias más realizadas por las mujeres acá en Guatemala, ¿verdad? La menos denunciada es la violencia económica, y entonces en esos rangos se mantiene el tipo de denuncias que se realizan, ¿verdad? Podríamos tener una configuración entre la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, que está casi junta, la física con la sexual, y la económica, que es de las menos denunciadas. Entonces... ¿Y hay cultura de denuncia, maestro? Fíjese que por una parte sí, pero también hay un subregistro, ¿va? Aquí hay violencia que no se denuncia. Es importante la denuncia porque esto nos permite visualizar ya numéricamente con estadísticas el grado de afectación que se tiene en determinado delito, y particularmente en este, que es uno de los más denunciados junto con la extorsión. Y entonces vemos realmente el mal que padece la sociedad, y en este caso pues tenemos estos flagelos que son el fenómeno de la extorsión y el fenómeno de la violencia contra la mujer, que son dos aspectos que afectan grandemente a la sociedad. Y entonces con esta estadística o este reflejo numérico le da la oportunidad al Estado de crear programas de prevención para ir así que enfrentando este tipo de situaciones sociales que se dan. Y precisamente sí se ha logrado cierta cultura de la denuncia. Sin embargo, hay mucha denuncia también que no sabemos que existe, e incluso vemos y que no se denuncia. Seguramente no hay una proporción directa, porque en datos de ONU hay una mujer violentada cada 10 minutos frente a 56,000 que nos acabas de mencionar, magistrado. Quiere decir que todavía estamos construyendo esa cultura. En el ámbito laboral, algunas frases como: a mí por eso no me gusta contratar mujeres, frases patronales, si tienen hijos no, de ahí piden permiso para ir al IX, de ahí quieren su pre y post. ¿Es eso violencia? Embarazos. Sí, lo que pasa es de que no se puede detectar porque como que si estuvieran anticipando. O sea, ahí lo que hay es también muy delgada la línea entre lo laboral y la violencia contra la mujer, y pasa en la realidad. Suceden que muchas cosas son cuestiones puramente laboral, como aquello que despiden a una mujer y no le quieren pagar sus prestaciones, van y denuncian como una violencia económica, pero realmente el abordaje en ese caso pues hay que agotar
y hay que ver también desde el punto de vista laboral, porque por eso están las instituciones que pueden obligar a un patrono a pagarle la cantidad de dinero o situaciones como esas. Sin embargo, dentro del ámbito laboral, existir un tipo de violencia, puede ser psicológica, incluso física, y también incluso hasta sexual, ¿verdad? Uno de los rubros o conductas o acciones que se enmarcan dentro de la violencia sexual es precisamente prohibirle a la mujer que haga su planificación de su vida sexual para evitar embarazos. Entonces, en algunos trabajos sí se lo prohíben, ¿verdad? Entonces ahí cuando ya es obligada la situación, ya se va generando un tipo de violencia sexual. Y por eso les digo, es como todo se da dentro de la mecánica del trabajo, hay que diferenciar bien esas circunstancias que pueden caer, sí, efectivamente, en un tipo de violencia contra la mujer, ¿verdad? Y pasa mucho de que tal vez un regaño por llegar tarde y ya la mujer se siente y lo va a denunciar, ¿verdad? Pero realmente cuando está rompiendo las reglas del trabajo y recibe una llamada de atención por llegar media hora tarde o una hora tarde, entonces creo que es una cuestión puramente de reglas puramente laborales, ¿verdad? Pues, o administrativa, En ¿verdad? cambio, cuando ya es hostigamiento, ya la regañan por cosas que ni siquiera tienen la culpa, entonces sí ya se ve un tipo de conducta que va directamente a afectarla, y dentro de la violencia psicológica también está las acciones que van encaminadas a disminuir la autoestima de las mujeres. Entonces esto se puede generar a través de gritarle fuerte delante de sus compañeros de trabajo, por ejemplo, que no hay necesidad de este tipo de conductas, pero que al final de cuentas le va disminuyendo la autoestima. Pero esto obviamente requiere de un peritaje psicológico para que determine la afectación que le ha generado todo este tipo de conductas. Pero sí es interesante esto de las relaciones laborales, ¿verdad? Que estamos hablando de un ámbito público en el cual sí se puede generar este tipo de violencia. Lo único, hay que alertar también la lucita roja para saber cuándo es una cuestión puramente de trabajo y cuándo ya es una cuestión puramente de violencia. Bueno, y por aras del tiempo, el señor magistrado, que a quien le agradecemos anticipadamente pues, su tiempo, ¿qué pueden hacer las mujeres que se vean pues, en una situación como la que hemos estado conversando para pues, hacer valer sus derechos como mujeres? Sí, primero darse cuenta de la situación, ¿verdad? Porque muchas veces no se percatan, ¿verdad? Piensan que no es violencia. Obviamente la mujer es la más sacrificada por el hogar, por los hijos, por la familia, por no desintegrar el hogar y todas esas circunstancias que van inculcando un tipo de fuerza cultural, ¿verdad? Que le impide a la mujer precisamente denunciar por esas mismas circunstancias. Y una vez tomando conciencia de que se está inmerso en un tipo de violencia, pues es importante también generar la denuncia para que se atienda, ¿no? Entonces, se puede denunciar en el interior, en los departamentos, en cualquier estación de policía, en cualquier juzgado de paz. También en el Ministerio Público aquí en Guatemala se puede ir directamente, se puede denunciar incluso con aplicaciones que tiene el Ministerio Público vía teléfono, vía también, como le digo, de las aplicaciones, e incluso la puede realizar no precisamente la víctima, sino que la puede de cualquier persona. Definitivamente es un asunto de Estado, ¿verdad, magistrado? Porque mencionaste una serie de actores que tienen que ser protagonistas en los planes de acción para acabar contra con la impunidad, contra la violencia hacia la mujer. No es únicamente de jueces, no es únicamente de policía, no es únicamente de ministerios, es un asunto de Estado en el que también los ciudadanos tenemos que tomar conciencia de esta instalación que ha hecho la Organización de Naciones Unidas y que nuestro país ha adoptado.
Sí, precisamente para eso son los días internacionales, para llamar a la reflexión al Estado y sus compromisos, pero al final de cuentas la conducta viene siendo solidaria de todo el conglomerado que conforma el Estado, y dentro del Estado se incluye a la población. Yo creo que todos tenemos parte de culpa en esto de la violencia, ya sea generándola o tolerándola o replicándola. Y entonces por eso el compromiso del Estado es en la prevención, en la sanción y en la erradicación de la violencia contra la mujer. Y entonces dentro de nuestras sociedades es importante también aportar, ¿verdad? No replicando la misma, no tolerándola, porque muchas veces dicen, ah, esos son problemas de pareja y ahí no hay que meterse. También es un dicho muy eh, replicado acá en Guatemala, pero realmente cuando sucede esto tenemos que tener conciencia de que está en peligro la integridad física y hasta la vida de una mujer, porque se está permitiendo el tipo de violencia. Lo que pueden hacer en esos casos es llamar a la policía, a los vecinos, para que la policía llegue y atienda este tipo de situación que se va dando, porque a veces ni la propia víctima no puede o no se anima, pero sí está inmersa en este tipo de violencia. Yo creo que entonces el llamado es a que cada uno de nosotros, ¿va? Tanto hombres como mujeres, tengamos conciencia de esto y que no vayamos replicando estos patrones, y que al final de cuentas todo se basa en un respeto mutuo entre hombres y mujeres para generar la estabilización del pleno ejercicio de los derechos humanos. Bueno, pues queremos agradecerle al magistrado Mario Taracena el habernos acompañado. Ahí lo vimos muy activo en medios ahí para la conmemoración de la fecha. Pero Sí, eso es bueno, es bueno el sí, mensaje que se envía. parte de la función, y pues yo les agradezco también a ustedes estos espacios, porque a través de ellos pues pretendemos también hacer la función de prevención, ¿verdad? Porque qué mejor que una persona informada para evitar este tipo de delitos y que tenga problemas después con la justicia por situaciones que pueden ser controlables de parte de la persona. Antes de Son despedirlo, queremos desearle 16, sus... ¿Sí, son, Jorgito? son, diez- son 16 días a partir del 25 de noviembre, 10 de diciembre, magistrado, ¿correcto? Día de los Derechos Humanos, en los que hay un activismo de eliminación de violencia contra la mujer, pero debían de ser los 365, ¿verdad, magistrado? Sí, la ONU ha declarado 16 días de activismo para la eliminación de la violencia contra la mujer, y termina precisamente en diciembre con el Día de los Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, estamos en pleno activismo en estos momentos, ¿verdad? El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la mujer, y precisamente es un espacio creado desde la ONU para que los estados puedan generar este tipo de actividades, ¿verdad? De activismos para que, precisamente esto, ¿verdad? Tienda hacia la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer. Muchísimas gracias, señor magistrado, y felicidades por los 25 años al servicio del sistema judicial en Felicitaciones. Guatemala. Le dieron Gracias. su reconocimiento, felicidades, muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Ahí es parte del bregar dentro de las instituciones, ¿verdad? Y realmente pues a eso debería de tenderse, hacia una especialización, porque las especializaciones creo que tarde o temprano tenemos que entrar dentro de la carrera, ¿verdad? Porque salimos como abogados de todo, ¿verdad? Pero ese es otro tema, ¿verdad? Que aquí En otro programa lo vamos a estar. Muchas gracias. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias, muy amable. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Bueno, interesante entonces lo que nos daba a conocer, toda esa información valiosa que nos compartía el magistrado Mario Taracena de Sala de Femicidio. Pues interesante este tema, ¿verdad? Y que no podemos pasar desapercibido, y como bien lo decía él, si podemos aportar, cualquier persona que sepa de algún delito de esta naturaleza, pues puede hacer la respectiva denuncia. Una amplia carrera judicial antes de ser magistrado. Pues muchos años también en este ramo, Luis.
Sí, así es, y ya lo felicitamos, pero queremos repetir ahí el saludo por sus 25 años al servicio del sistema judicial. Vamos a un tema un poco más serio. La semana pasada vimos ahí al licenciado Luis Catalán, que nos hablaba del tema de divorcios. Hoy vamos a ver qué otro tema jurídico tenemos para pues, ilustrarle un poco más a la gente de qué podemos hacer en algunos temas legales, Jorge. Es muy popular esta cápsula, Luis, muy popular, se ha compartido bastante, no cabe duda que hay mucha sed de conocimiento jurídico. Sí, pues yo creo que pues, es un aporte que muchos abogados hoy en día dan, ¿verdad? Hasta cierto punto, ¿verdad? Sin caer a ese tema de la honorabilidad ni nada, sino el aporte social que se puede brindar, ¿verdad? El aporte social. Pues vamos a ver nuestra cápsula legal de esta semana. Adelante. Otro de los juicios que se tramita en la vía oral derivado de la entrada en vigencia del decreto 47/2022 es el de los divorcios por causal determinada. En Guatemala existen dos tipos de divorcio: voluntarios, que es cuando ambos se han puesto de acuerdo en cada uno de los puntos que la ley establece, o por causal determinada. Estos son solicitados por una sola de las partes, alegando y probando cualquiera de las causales que se establecen en el artículo 155 y que por supuesto apliquen al caso concreto. ¿Cómo se prueban? Pues dependiendo del caso concreto y de la estrategia de litigio de cada abogado y según los medios de prueba permitidos por la ley. Dentro de las causales más comunes, o por lo menos dentro de las que yo he tenido mayor experiencia, están las de separación por más de un año y la del abandono por más de un año. La separación por más de un año debe constar en un documento con la legalidad correspondiente y en este se establece precisamente, ¿no?, que a partir de determinada fecha, Juan y María, por ponerles nombres, han decidido terminar la relación y pues que ya se separan, listo, ¿no? Mientras que el abandono de hogar consiste en el acto voluntario de cualquiera de los dos en irse, en retirarse del hogar conyugal. Algo que yo repito constantemente es que nadie está obligado a vivir donde no quiere, con quien no quiere y soportando situaciones o circunstancias que no le son favorables porque atentan contra su dignidad, contra el amor propio y demás. Entonces, en ese sentido, pues uno u otro toma la decisión de irse. Y no hay que tenerle miedo a la frase, abandono de hogar, en virtud que no es un delito en Guatemala y que pues en todo caso es una causal para obtener el divorcio. Ojo que solicitar un divorcio por causal determinada y que lo solicite una sola de las partes no implica que la otra persona no se vaya a enterar. Por supuesto que ustedes, la persona que va a demandar, debe contar con una dirección a la que le han de notificar por parte del juzgado después de haber presentado la demanda y haberle dado trámite a la misma. El día y hora indicados, pues el juez verificará la presencia de las partes y aquí pues vamos a encontrarnos con diferentes escenarios de los cuales vamos a hablar en su momento, pero hoy por hoy únicamente quería hablar generalidades del divorcio por causal determinada. Nos vemos en un próximo video. Finalizamos, mire, un episodio más. Ya nos estamos acercando al olor a pino, a las canciones, ¿cómo se llama? Bueno, el bug ya lo pusimos, los flamers, los flamers. Los flamers es otro, eso sí. Es infaltable en una fiesta navideña. No puede. Y también la bebida quesalteca tampoco puede faltar en estas fechas. Puede faltar. Entre otras. De adorno. Entre otras. Y si hacen, ahí invitan, pues, porque también podemos hacer espacio para pues qué gusto haberlos saludado. Jorgito, muchísimas gracias. También a Marito Taracena que nos acompañó, señor magistrado Marito Taracena que nos acompañó, y pues nos vemos en la siguiente semana con otro tema y otras curiosidades ahí que estamos viendo para poderlas compartir. Así que muchísimas gracias, Jorgito, feliz noche. Gracias, Luis. Adiós. Nos vemos.